computadora. Y así, hola, ¿cómo están? Gentes de internet, de YouTube. Vamos a resolver algunos puntos que de pronto hay algunos obstáculos, hay algunas confusiones con ellos eh, de la selectiva para que estemos mejor preparados para la prueba de este año, que es dentro de una semana. Ustedes están oyendo a mi perro que está por allá ladrando. Sí. Tan lindo. Bueno, entonces vamos a empezar con este y después el 1B y el 1C. Sí, este es un punto muy engañoso. ¿Alguien me ayuda leyendo? Yo, Dale, dale. Space Elevator. En la sección Red Mars de Kim Stanley Robinson se introduce la idea de instalar en el planeta rojo un elevador espacial y así facilitar su terraformación. Para llevar a cabo esta tarea, una misión saca de su órbita al asteroide Clark de la masa de 10 a la 11 kilogramos y lo acerca a Marte. Mientras tanto, luego los kilómetros de cable descienden hasta Pavonis Mons en el Ecuador, donde finalmente se conectan con la superficie marciana. Es importante decir que el elevador se queda en órbita aeroestacionaria, queda con respecto a la superficie del planeta, y de alguna forma no se rompe pese a que sus planetas se muevan. Ok. Gracias. Este punto, ¿por qué les digo que es súper, mega, hiper engañoso? Porque esta imagen está mal. Este punto lo mandé yo, el texto es mío, los puntos son míos, pero la imagen, creo que el que diseñó la prueba la interpretó muy mal. ¿Y qué vemos en imagen? Vemos un cable que conecta entre la Tierra y Marte, ¿sí? No tiene sentido alguno. En realidad, el punto o el dibujo, si vamos a hacer un dibujo, es, digamos, este es Marte, tiene sus 3 planéticas, su Valle Marineris, y hay un asteroide que está orbitando a Marte, y hay un cable chun, 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 que viene y se conecta con el ecuador. Entonces hay que hacer varias cosas antes, ¿sí? Este lo voy a resolver, ojalá con los otros puntos. Este lo voy a resolver porque es un punto, como les digo, en retrospectiva muy difícil. No hemos visto aquí en Olimpiadas las cosas necesarias para hacer este tipo de puntos. Entonces lo voy a hacer para que sepan más o menos cómo se resuelve un problema de estos, pero los otros sí los hacemos entre todos. Entonces me dicen, 1A, el asteroide Clark, que fue el asteroide que se robaron, originalmente tenía un perihelio de 1.52. ¿Listo? Entonces, ¿quién me recuerda el perihelio que es? El punto más lejano de la órbita. Punto más cercano. Cercano o lejano. Sí, el perihelio sí. Y el afelio, pero el perihelio es el punto más cercano a una órbita con el Sol, y el afelio es el punto más lejano a una órbita con el Sol. Por cualquier astro sería apoastro y periastro. Para la Tierra sería apogeo y perigeo, y para la Luna sería aposelenio y periselenio. Muy bien, Robles. Listo, entonces nos están diciendo, este asteroide originalmente está en una órbita elíptica alrededor del Sol y tiene estas distancias máximas y mínimas. Y nos preguntan, ¿cuánta energía hay que invertir para ponerlo en una órbita aproximadamente circular, como la marciana, con semieje de 1.52 unidades astronómicas? Entonces lo queremos llevar de esta órbita de acá a una órbita circular con distancia 1.52 unidades astronómicas. ¿Qué significa esto? Veámoslo en dibujo. Digamos que esta es la órbita marciana, hagámoslo con rojo. Pero eso sería el radio de la circunferencia. Sí, señor. Digamos, esta es la órbita marciana con 1.52 AU. Y la órbita del asteroide sería una órbita que tiene perihelio igual al de la órbita marciana, pero el afelio es un poquito más grande, ¿sí? Entonces todo esto sería 2 AU. ¿Ok? Y esto es 1.52 AU. Entonces, ¿qué hay que aplicar acá? Cosas que ustedes no han visto aún, por eso les digo que no tiene sentido que se los pongamos a resolver ya.
pero les voy adelantando algunos temas. Vamos a hablar de energías, ¿sí? Y ojalá de pronto después de las clases de Python tengamos esta clase ya así más formalmente. Igual en el canal de YouTube hay unos videos de energías. Si quieren ver la clase conmigo, bienvenidos, ahí están. Y si no, pueden buscar en internet cómo entender la energía por sí sola, la energía en física, la energía en astronomía, porque tiene muchas definiciones. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. De energías. Bien. Nosotros generalmente vamos a hablar de energía mecánica total de un sistema. ¿Sí? La energía, ¿cómo se define? ¿Quién me dice? ¿La energía qué es? ¿Qué han escuchado? La energía es la manifestación y su conservación es la manifestación del tiempo. Es Ok, la capacidad que tiene algo para hacer un trabajo. ok. Ahí van dos definiciones. Yo quiero ir más porque hay muchas definiciones de energía. ¿Qué otra conocen? Pues hay muchos tipos de energía, así que supongo que se podría tomar algunas de ellas. Eso. Hay un montón de energías y vamos a verlas. Por Y por ejemplo, eso, una energía cinética es puro movimiento. por ahí me dice por interno Isabela, no sé por qué me dicen por interno, dígate, boletea. Eh, Isabel Hernández dice que la masa, sí, también, la masa tiene algo que ver con la energía, nos lo dijo Einstein. Véanse el Aunque video. no sería completo, aunque no sería tan así, porque, por ejemplo, no, hay Sí, cosas que tienen energía, pero no masa. bien, correcto. Eh, y vamos a ver por qué. De pronto no vamos a ver por qué muy a fondo. Véanse el video de la clase de energías. Yo creo que ha sido de mis clases favoritas para dar porque hablamos de todas las energías. Una clase muy bacana porque hablamos de energía térmica, energía cinética, energía química, energía nuclear, energía de todo. Es una clase muy, muy bacana. Por ahora nos vamos a concentrar en órbitas La en mayoría, dos tipos la de... mayoría de eso es solo energía cinética. Por ejemplo, la eólica y la hidroeléctrica es una energía Eso, la energía, sí, todo eso lo podemos entender como, y al final, después cuando uno ve relatividad se da cuenta que ni siquiera la energía cinética no existe tampoco, ¿sí? Toda la energía es simplemente una forma de manifestar un momentum, ¿sí? Un cuadrimomentum, un momentum en 4 dimensiones, pero bueno, eso son carretas, ¿sí? Uno puede hablar mucha carreta de cualquier tema, digamos, la energía uno también puede decir que es una simetría temporal de un sistema, como dijo Robles, pero no sirve para nada. Vamos a hablar de energías mecánicas, ¿sí? Energía mecánica que tiene que ver con, eh, digamos, en una órbita. Nosotros sabemos que un cuerpo, digamos, tenemos el Sol y tenemos un planeta que está a una distancia R, ¿ok? Eh, nosotros podemos definir la energía cinética, energías cinética y potencial. La cinética va a tener que ver solamente con el cuerpo y la velocidad a la que se mueve, ¿sí? El cuerpo, su masa y la velocidad a la que se mueve. Y la vamos a denotar con la letra K. K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ok? Y la energía potencial la vamos a denotar con la letra U y tiene más que ver con eso que dijo ahorita Samu, con la capacidad de un sistema para ejercer un trabajo. La energía potencial es qué tanta energía guardada tiene la gravedad y lo van a ver, digamos, en física, digamos, del colegio, en física mecánica más normal, como si yo tengo un edificio de una altura h y tengo, no digamos una persona, tengo una pelota de masa m, eh, porque me rayan la pantalla, no, ahí Robles no va a la flechita del vector. La flechita del vector es cuando son fórmulas vectoriales. En este caso, la energía es una escalar, ¿sí? Esto, si fuéramos rigurosos, esa velocidad sería solamente la magnitud de la velocidad.
Entonces, la energía potencial me va a determinar qué tanta energía guardada tiene la gravedad para ese cuerpo. Si yo esta pelota la tiro desde el techo y cae hasta el piso, toda esa energía cinética, digo, esa energía potencial se va a convertir en energía cinética. Bueno, la voy a enunciar. La voy a enunciar, la energía potencial gravitacional. Nosotros la vamos a escribir así. Y la energía total de un sistema gravitacional va a ser la energía potencial más la energía cinética. Esos son algunos términos que se los estoy introduciendo. No me quiero ir full en detalle porque tendría que ser esta una clase completa de energías. Pero básicamente nosotros con eso podemos sacar la energía total de una órbita y podemos sacar la energía total de esta órbita. Luego podemos sacar la energía total de esta órbita y esas energías van a ser diferentes porque una órbita muy grande necesita una energía, o no es que necesite, una órbita muy grande tiene una energía asociada muy grande y una órbita chiquita tiene una energía asociada más pequeña. Entonces va a haber una diferencia de energías entre esas dos órbitas, que significa cuánta energía le tengo que meter yo a una órbita para que se convierta en la otra. ¿Ok? Eso es básicamente lo que había que hacer en este punto. Otra vez, es un punto pelle, no es muy educativo, no es muy pedagógico y faltan algunas ecuaciones. Entonces, yo creo que ha sido de mis arrepentimientos más grandes en la vida. Listo. Veamos el otro punto de ese problema. Ese sí lo podemos resolver aquí entre todos con lo que hemos visto en la clase. Uti, entonces la respuesta es como restar las energías de las órbitas, como hace delta energía. Esa es la respuesta. Eso, exactamente, exactamente. Tú hallas la delta energía, que incluso creo que me faltó. Hay otra ecuación que les puede servir. La energía total de una órbita es menos GMM sobre 2 veces A, ¿sí? Donde A es el semieje de la órbita, para que la noten. Esa es la energía total de una órbita, entonces si sacan la energía total de la una y la otra, la restan, eso les da un delta E, una diferencia de energías, y esa diferencia de energías esencialmente va a ser una diferencia de energías cinéticas, y ya de ahí pueden sacar la velocidad resultante. Pero no nos quedemos mucho ahí, que me da como cringe pensar en ese problema viejo. Bueno, este punto sí es más bonito. ¿A qué altura de la superficie marciana debe estar un objeto para que esté en órbita aeroestacionaria o en sincronía con el planeta? Consultar los datos en la tabla. Entonces necesitamos, ¿qué? ¿Cómo podemos hacer este problema? Nos están preguntando. Tengo a Marte, uno más grande. Tengo a Marte, que tiene un radio, como la radio M. Y me están preguntando a qué altura h debe estar un cuerpo en órbita circular alrededor de Marte. Sí, pero un círculo bonito, más o menos. Ese sí. En órbita circular alrededor de Marte para que siempre esté sobre el mismo punto de Marte o en sincronía con la rotación del planeta o aeroestacionario. Sí, este es muy parecido a los puntos que vimos con leyes de Kepler. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han visto con eso? ¿Qué podemos aplicar? La tercera. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros para este tipo de puntos de sincronía orbital, que son muy frecuentes, casi que los tiran todos los años, nosotros podemos aplicar la tercera ley de Kepler, que la conocemos. T cuadrado es 4pi cuadrado del semieje mayor al cubo sobre gm. ¿Para qué nos va a servir esa ecuación? Pues nos va a decir, hey, si tú quieres tener una órbita de periodo t, entonces la tienes que poner a una distancia a, ¿sí? Dado que conoces la masa. Entonces, pongamos los datos que necesitamos. G es la constante gravitacional, que es 6.67 por 10 a la menos 11. Bueno, y unas unidades.
M, la masa de Marte, ¿cuánto es? ¿Quién se la sabe? O busquen en Google. Eso se supone que debería estar en la tabla de constantes. Veamos si... No, no está en la tabla de constantes. En la tabla de constantes de masa solo está la del Sol y la de la Tierra. Es 6.4 A ver acá, por 10 a la 23. véanlo acá. Sí, ahí está. Listo, entonces ahí tenemos la masa de Marte y el radio de Marte. Entonces peguémoslo acá. Muy bien. Pero Ahí. para que, ¿Cómo? para que el radio de Marte. ¿Para qué? Porque en teoría no lo necesitamos. En teoría lo que vamos a hallar con la tercera ley de Kepler es esta distancia A. Pero hay un punto importante del problema y eso lo tiran mucho en Olimpiadas y a mí me da mucha rabia. Y este lo tiré yo y me da rabia que lo haya tirado yo, que te preguntan la altura sobre la superficie de la Luna o de la Tierra o de Marte. Entonces tú hallas un radio orbital, pero necesitas la altura de la superficie, entonces hay que restar el radio de Marte eventualmente. Pero por ahora no. Por ahora vamos a hallar el radio de la órbita. Bueno, y nos falta el periodo rotacional de Marte. ¿Qué dirán? El día en Marte. ¿O falta eso? Radio Júpiter, radio... Ahí está, 24 horas y Listo. 40 minutos. Excelente. Entonces, Guti, 24 horas. Sí, dime. entonces ahí para despejar H sería A menos el radio de Marte. Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a hacer esto. Queremos hallar A, ¿cierto? Entonces vamos a despejar la tercera ley de Kepler para el radio. Entonces, acuérdense cómo despejamos. ¿Por qué empiezo a despejar en esta ecuación? Pues Vas a ahí, multiplicar la G y la M. Ujú. y después a dividir 4pi elevado al cuadrado. Muy bien. Y después raíz cúbica a lo Muy que bien. quede. Listo. Entonces hagámoslo por pasos. Primero paso a multiplicar gm. Entonces tengo t cuadrado, gm, hagámosle zoom, t cuadrado gm igual a 4pi cuadrado por a la 3. Luego esto lo puedo pasar a dividir. Entonces yo digo que a la 3 es t cuadrado gm sobre 4pi cuadrado. Acuérdense que yo puedo invertir los lados de la ecuación, da igual. Eso no está haciendo nada misterioso. Pues es lo mismo que tenerlo así. Y luego saco raíz cúbica a ambos lados. Y quedo con A es igual a raíz cúbica de T gm, T cuadrado gm sobre 4pi cuadrado. Recuerden que esa raíz cúbica se puede entender también como una potencia fraccionaria. Entonces es lo mismo tener raíz cúbica que tener lo siguiente. T al cuadrado gm sobre 4pi cuadrado. 2 sobre 3. Un tercio. 1 sobre Ajá. 3. Sí, el 2 sobre 3 es en la... En la T. T 2 sobre 3, G 1 sobre 3, N 1 sobre Eso. 3, 4 Podemos... sobre 3, Exacto. y 2 sobre 3. Exacto, ese exponente lo podemos meter y aplicar a todos los términos, pero no lo vamos a hacer, démoslo así. Listo, entonces ya hay que reemplazar en esa ecuación, con mucho cuidado, ¿sí? De que todo esté en sistema internacional. ¿Qué no está en sistema internacional acá? ¿Qué hay que pasar a sistema internacional de El unidades? el radio de Marte. Listo, entonces primero Y también el periodo. el radio de Marte sería en realidad 3.400.000. 400.000 metros. Pero gas escribir números tan largos, entonces simplemente 3.4 Por 10 a la 5. a la 6. ¿Sí? ¿Para 6? Estos 3 y estos 3. Ah, sí. Yo decía era 34 por 10 a la 5. Bueno, también puede servir. Pero aquí hay un punto. Listo. Y el periodo, alguien dijo por ahí que también había que pasar el periodo. Sí, ¿Cómo hacemos? hay que pasarlo a segundos. Bien, pero Eso ¿cómo da hacemos? 24.67 horas. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo Pues sabes? eso, habría que... Utilizando la función de la calculadora sexagesimal. Les voy a mostrar y se me cayó la calculadora. Si se me dañó, F. No, ahí está bien. Eso, exactamente. Acuérdense que este botoncito de la calculadora, espero que vean bien la pantalla. No se ve un... El de los punticos. Ajá, es un botón que en la calculadora... El del punto, la coma y las dos comas, que significa grado, minuto y segundo de algo. Exacto.
Y nosotros podemos usar eso mismo, porque son sexagesimales al fin y al cabo, para escribir lo siguiente en calculadora. Si yo digo 24 bolita, 40 bolita, que es este número acá, y le doy igual, 24, 40, le doy igual o vuelvo a hundir el botón de sexagesimal, entonces eso me va a retornar lo que dijo Samu, 24.67 horas. ¿Listo? Entonces ya está en sistema internacional, ¿sí o no? No, eso hay que dividirlo sobre 3600. Dividirlo o multiplicarlo. Multiplicarlo. Muy bien, acuérdense que lo vamos a multiplicar Sí. por 60 minutos que hay en una hora y 60 segundos que hay en un minuto, de manera que estas unidades se nos cancelan. Y ¿Sí? Y en principio se puede colocar por 3600 segundos, ya que al contar esas dos daría 3600 minutos por segundo sobre una hora por minuto, se cancelan los minutos y queda 3600 segundos por hora. Muy bien. Entonces 24 por 3600, vamos a hacerla. 24.67 por 3600. Eso da 8, 8, 8, 12. Pero otra vez no queremos escribir eso completo, sino 8.9 por 10 a la 1, 2, 3, 4. 4 segundos. Bien. Entonces listo, ahí tenemos nuestros valores y ya sí lo podemos meter en nuestra ecuación. Es más, calculemos esto de una vez. Este es el periodo de Marte, que también es el periodo de la órbita. Veamos cuánto es t al cuadrado. Entonces, eso, sin calculadora se puede hacer incluso al machete. 8.9 es casi 9. 9 al cuadrado es 81. Entonces, nosotros podemos decir que eso es, a ver, me la juego, 8.0, en vez de 81, 8.0, por 10 a la, esto al cuadrado es 10 a la 8, y le pongo un 0 10 a la 9 segundos cuadrados. Aunque esa aproximación, 7.9. aproximaste un resultado que estuviste aproximando. Sí, sí, obvio. Todo Sí, esto quedó bien. quedó cerquita, no quedó exacto. Obviamente, aquí ya redondeé una vez y aquí redondeé otra vez. Entonces, eso obviamente se va a ir acumulando, pero yo siempre les digo, margen de error. ¿Sí? Si la respuesta correcta es, no sé, 2 por 10 a la 21, lo que sea, y ustedes les digo 2.5 por 10 a la 21, está perfecto. Sí, eso en papers de investigación de científicos que miden la materia oscura del universo, cosas así, tienen márgenes de errores mucho más grandes, sí, fácilmente de un orden de magnitud. Entonces no se preocupen porque no les da exacto, porque están aproximando mucho. ¿Sí? Mientras esté en el mismo orden de magnitud, o sea, lo importante es que no les dé algo así. ¿Sí? Eso astronómicamente no tiene nombre. Ya estamos en otro planeta. Listo. Entonces esto ya lo podemos meter en la ecuación. ¿Qué nos falta? G, M, ya podemos meter todo. Entonces mucho cuidado con la calculadora en la forma como lo meten acá. Metemos 7.9 por 10 a la 9. Las unidades las voy a olvidar. 6.67 porque yo sé que todo está en sistema internacional. 6.42. Así que como la ecuación es correcta, terminará dando una distancia. Igual podríamos verificarlo, pero tengamos fe en nosotros mismos. En el sistema internacional. En el sistema internacional. Listo. Sin. Y esto es 4. Esto es muy bacano. ¿Quién sabe cuánto es pi cuadrado? Pi cuadrado es 6.3 XD. Cuadrado G. 9.81 más o menos. Ajá. 9.86. 9.87. Es casi que exactamente la constante gravitacional. Es 9.87. Eso es algo muy, muy chistoso. No, parece, esa es todo menos la constante gravitacional. ¿Qué? Es que dijiste que eso se parece a la constante gravitacional y eso es todo menos la constante gravitacional. A la Pues aceleración de la gravitacional de la Tierra.
no la constante de Cavendish, sino la aceleración gravitacional, que a veces también la llaman o estoy confundido, nunca la llaman constante gravitacional, no sé, yo ya estoy viejo. Pues yo nunca la he escuchado así al menos. Yo creo, bueno, en Y fin, en la Olimpiada le ponen a uno que lo tome como 10. como 10 meros ingenieros, ¿o qué? Listo, entonces esto es a la 1/3. Y metamos todo eso en calculadora a ver qué nos da. Todos, porfa, en el chat, que están... Pues antes de eso se puede simplificar para que sea una cosa. Siendo este el reino de las aproximaciones, se puede aproximar 7.9 a 8 y se quitaría el 4 colocando 2 arriba, se suman los exponentes del 10, quedando 30, Pero yo creo quedando que a ya la, es más por fácil 10 a la meterlo todo en 20. calculadora. Bueno, yo voy a hacer mi método para ver cómo nos da los resultados a ambos. Va, me parece excelente. Por 10 a la menos 9. No, a la 9. Por 10 a la menos 11. Por 10 a la 23. 4 por 9,87. Perdón, por estar hablando en voz alta si los distraigo. Error sintáctico. Nice. A mí me pareció raro. ¿Error de qué tipo, Dana? Hey, Guti, ¿a ti cuánto te da? Listo, ya lo tengo. ¿Y Roles, a vos cuánto te dio? A mí me dio 8.677. Lo voy a aproximar Ahí me dio a 8.68 por 10 a la 21. Ahí me dio 20.48 por 10 a la 6. Ah, pero es que yo no aplico la raíz cúbica. 2.1, sí, yo lo redondeé. A mí me dio 20.69. 20.7 por 10 a la 6. ¿Qué? A mí me dio, Bananos. Frutas. a mí me dio 20.5. A mí me dio 20.54, 90, 25, 69 por 10 a la 6. Mi método funcionó. Excelente. Me alegra. Metros. Metros. Dana, ¿qué error te había salido? No sé, voy a volver a repetirlo. Es que Dale. siempre estaba aprendiendo cómo usar la calculadora bien. Bien. Hay que ponerle cuidado a esos errores, porque si es math, a ver, como para que lo tengan presente. Si Me aparece math error. si pusiste algo abajo, Sí. math Pero error, me ponen el error en uno de los exponentes. Para ser más exacto. Raíz de un número negativo también, supongo. ¿qué será? ¿En cuál exponente? Pero Dana? las calculadoras no manejan números complejos. Podría ser que 10 a la 9, 10 a la menos 11, 10 a la 23. Hay que subir el 9 a potenciar el 10, el 11, el menos 11, potenciar el 10, o uno de esos tres. Yo creo que es eso. A ver una cosa. Pero mucho error matemático porque, digamos, hay raíz cúbica y raíz cúbica negativa, sí se puede hacer. Voy a volver a meterla y te prendo cámara y te muestro. Listo. Rápido. Aún así el resultado no da negativo. Isabel, le sacaste raíz cúbica. Porque es a la 23, a la 1/3. Aunque ese con raíz cúbica tampoco da. Bueno, yo no voy a avanzar, no quiero avanzar mucho. Quiero que a varios les dé. Quiero que vayan poniendo en el chat, ya me dio, no me está dando, para no afanarnos mucho. Entonces, eso. Ya me dio, Susana le dio 8.34 por 10 a la 23. Ve, te dio muy parecido que Isabela. Bueno, no, mentiras, puede que sí les haya dado cerca. Les dio medio cerquita, sí, como a 2 órdenes de magnitudes. Syntax error. Eso les va a salir cuando escriben algo mal, por ejemplo. ¿Qué ejemplo me dan? ¿Cuándo sale syntax error? No sé. No sé, cuando dicen Cuando pones un exponente mal o algo así. Cuando Lo dejas un exponente vacío. básicamente cuando se está colocando un error de escritura, como colocar en 2 entre
por 8. Eso no tiene sentido. Pues dejar como algo vacío o un paréntesis sin cerrar. Ok, eso, gracias. Isabela, podemos poner este número, hay algunas calculadoras que lo tienen, muy bien, José David, eso es, algunas calculadoras que lo tienen, que es con shift raíz, pero por eso yo les digo que es mejor ponerlo así, ¿sí? En vez de raíz cúbica, elevarlo a la 1 dividido 3. Listo, José David le dio. ¿Alguien habló ahí? ¿Nadie habló? Me espantaron. Pero eso dice, no sé qué pasa. Vamos a hacerlo con más despacito. Hay un método también para agrupar eso. De pronto son muchos números y eso siempre es fuente de error cuando uno mete todo eso en la calculadora. Podemos empezar multiplicando solamente los números normales, ¿sí? 7.9 por 6.67 por 6.42. Eso les debe dar, si no estoy mal, me confirman, por favor, 338.29, ¿cierto? Por los exponentes. Los exponentes tienen algo muy bonito y es que como son la misma potencia, eso se puede sumar. Entonces pueden hacer la multiplicación de 10 a la 9 por 10 a la menos 11 por 10 a la 23, pero pueden hacer 9 menos 11 más 23. Y eso les debe dar 21, que significa 10 a la 21. ¿Sí? Que si lo ven, significa que ustedes están cerca, porque miren que estos dos números de acá llegan a 10 a la 23. Bueno, y lo de abajo, 4 por 9.87, eso es 39.48. Emiliano, ¿por qué? ¿Por qué respuesta tan larga y rara? A mí me parece una respuesta sensata. 2 millones de kilómetros desde el centro de Marte. Bueno, y esto es a la 1/3. Pues 2.100 millones según esa, ¿no? 2.100 millones. Entonces podemos hacer lo que está dentro del paréntesis sin elevarlo todavía. Y eso me da 8.57 por 10 a la 21. Y eso se eleva a la 1/3. Y llegó, ve, y ya me dio lo de lo que le dio a Samu, de 20.46. Entonces, quitemos este, no se aproxima. Listo, ¿cómo se eleva a la 1/3? Hay un botón en la calculadora que es X a la, y tiene un cuadrito así. Entonces, lo que te dé, lo puedes escribir así en paréntesis o puedes poner ANS y hundes ese botón y escribes 1 dividido 3. ¿Bien? ¿Cómo van? ¿Ya les dio? Agus, pero no sería elevado a las 7, porque en la calculadora es 20 por 10, pues 20.46 por 10 a las 6, pero si es con 2, si lo vamos a dar con el 2 nomás, sería las 7, ¿no? Tenés Otra toda la opción que hay, razón. Tenés hay otra toda la opción que razón. hay para hacerlo sobre 1 entre 3, ¿Cómo me que dices? en el botón. Hay otra opción para hacerlo por velocidad de 1 entre 3. Sí, Ya teniendo todo eso, se puede hacer shift, raíz cuadrada, que es raíz cúbica, se coloca as y listo, ya es lo mismo. ok. Eso. Ey, ojo con eso. Dani nos corrigió ahí. No es por 10 a las 6, sino por 10 a las 7. Nos comimos, o me comí un 0. Sí, porque si fuera por 10 a las 6, mentiras, tampoco sería tan. No quedaría dentro de Marte, por lo menos. Entonces, mientras esperamos a que a los otros les dé, entonces este nos da el semieje mayor. Y la altura es sencillamente, como dijo ahorita Sam, A menos el radio de Marte, que sería aproximadamente 1.7 por 10
a las 7 metros o 17 millones de metros. Pongámosle megametros. También se vale. Sí, mega. ¿Cómo van? ¿Cómo lo vieron? ¿Dudas? Porfa, tiren dudas. Listo, este es un punto muy astronómico, muy bonito. El otro, Yo tengo una duda. Dale. En selectivas, si aceptan solo un tipo de respuesta, es decir, no aceptan aproximaciones ni otras unidades. Sí, sí, pues eso, como te digo, aceptan. Yo siempre les digo, intenten no pensar solo en la respuesta correcta, sino en la respuesta que quieren escuchar los que hacen el ejercicio. Ustedes técnicamente podrían decir, ah, listo, me dio 1.7 por 10 a las 7 metros. Pero eso también es, a ver, what the fuck. Ah, se me dañaron las constantes. Bueno, por decir algo, eso es 1 por 10 a la menos 20 años luz. Técnicamente estarían en lo correcto, pero no den respuesta, no den papaya para que les quiten puntos por huevonaditas, sabiendo que tienen el punto bueno. No. Incluso a veces está bien ser muy explícito, ¿sí? Decir como, hey, el radio de la órbita es esto, pero está a esta distancia sobre la superficie, llenen ese campo de, no de mucho texto, porque eso también es maluco para calificar, pero que se note que hicieron las cosas bien. Listo. Sí, Todo. Me esa dice, última, por favor. ¿cómo me dices, Robles? Que se puede repetir lo último que dijiste. Sí, que escriban, que si les da, no sé, 17, uy, eso es como un 12-7. Si les da 12, pues no pongan como 12. O pueden ponerlo, pero pueden poner también como me dio esto el radio de la órbita y restando el radio de Marte me da esto tal. Sí, como den visaje en esas respuestas. No mucho, pero un poquito. Sí, dime, Samu. Guti, eso es que, pues, es que se me cortó un momentico, entonces lo que nos dices, ¿para qué? Para cuando respondan, ¿sí? Cuando respondan, digamos, si les da aquí este valor, pues entonces sean explícitos en lo que están poniendo, ¿sí? Pueden poner 1.7 por 10 a la 7 metros, que esos son 17 millones de metros, o 17.000 kilómetros, o sí, en fin. Esta otra parte se las cuento más o menos cómo hacerlo, por si a alguien se le quiere medir. Dicen, la masa del cable es significativa con respecto a la del asteroide, entonces el centro de masa del elevador se ubica en un punto de la línea, suponiendo que el centro de masa coincide con el punto aeroestacionario, lo cual en realidad no pasa por influencia de otras fuerzas. ¿A qué distancia del centro de Clark se ubicaría dicho centro de masa? Gas. La verdad, yo odio este punto, odio este problema, pero básicamente tenemos aquí el punto aeroestacionario que calculamos ahorita. Está a una distancia h de la superficie de Marte. Pero eso está diciendo que el asteroide en realidad está más lejos del punto. Este es el centro de masa. Bueno, no, ni lo voy a explicar. Alguien, levante la mano el que quiere que lo explique, si no, menos alto. La verdad es carreta y podemos dedicarle otros puntos. Maldita sea, Dana. Bueno, listo. Entonces nos están diciendo la masa de este asteroide es 10 a la 30. A la 30. Ahí no dice 30. ¿Qué número será eso? A ver. Es que yo resolví como que este ejercicio, de hecho no me acuerdo, pero te pregunté por el punto, pero ese último no lo logré hacer, así que pues como Okay. para no quedar con las dudas. Ok. 10 a la 10. Sí, en la foto no quedó bien, pero es 10 a la 10 kilogramos. Entonces la masa del asteroide es 10 a la 10 kilogramos. Uy. Entonces nos están diciendo el centro de masa del asteroide y el cable está ahí en ese lugar aeroestacionario que calculamos. Nos dicen la densidad lineal del cable es de 3.000 kilogramos por metro. ¿Qué significa la densidad lineal? Así como ustedes pueden hallar la densidad volumétrica como masa sobre volumen,
uno puede hallar, y es súper útil, uno puede hallar, por ejemplo, densidad de área, que es masa sobre área. Pueden saber la densidad de área del papel. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo recorto 1 metro cuadrado de papel bond, ¿cuánto pesa eso? Yo no tengo que saber la altura del papel. Puedo hacerlo con área y me sirve perfectamente. O de una soga, o de un cable de ascensor en este caso. Podemos decir la densidad lineal, y es la masa de todo el cable dividido la longitud del cable. ¿Ok? Entonces, nos dan la densidad lineal, y si nosotros hacemos densidad lineal por H, ¿sí? Fíjense que yo puedo despejar de acá. Densidad lineal por una longitud, eso me va a dar una masa. Entonces, densidad lineal por H me va a dar la masa de la, digamos, de la derecha del cable. La masa de la derecha, y el centro de ese pedazo, el centro de masa, está a H medios del planeta y obviamente del centro de masa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que decir que para calcular este centro de masa, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un sistema de referencia con origen 0 acá. Hacia aquí son longitudes negativas, hacia aquí son longitudes positivas. Entonces, ese centro de masa, yo estoy diciendo que la masa del asteroide por la distancia, que es esta distancia a la que está el centro de masa, es una distancia negativa, pues o este número va a ser positivo, entonces le pongo el menos, diciendo que está a la izquierda del centro de masa, tiene que ser igual a la masa a la derecha por H medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo explicarlo? Guti, la verdad, qué punto más difícil. Sí, la verdad, en mi cabeza yo decía, wow, qué punto tan hermoso, el que lo sepa hacer es un genio, y nadie lo hizo, absolutamente nadie, porque fuera de que el dibujo estaba malo, es muy largo, miren, llevamos 1 hora resolviendo ese punto. El caso Eso es que... es nivel IOA. Sí, Si sí, quieres, Agus, continuemos Lleva con los superior. otros ok. para que nos rinda más. Es Sí, que mejor. ahora que lo vemos, sí está bastante difícil. Me imaginaba algo más. Gas. Muerte al imbécil que se inventó este punto. Listo. Entonces, 18.1 terminado, el hecho de que no se puede resolver gas. 2017.1b, vamos a ver eso. Selectiva. 1b. Esta porquería. Bueno, vamos a ver. En la última década, los científicos, bueno, bla, 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 han usado gases nobles para aceleración iónica. Eso es muy bonito, eso es muy bacano. Una de esas misiones es denominada... Bla, 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 listo, y tenemos estos datos. Uno, en este experimento, ¿qué velocidad gana el átomo de prueba usado en el JPL? Entonces, esto es chévere. Vamos a ver qué datos tenemos. Y llevamos los datos. Esto, ¿dónde lo pueden encontrar también? Hay un punto muy similar, que ese se los puse yo, ya les digo en qué video. Aquí, en el video de electromagnetismo. Creo que incluso resolvemos este justamente. Por aquí, por el final. Vean. Esto es el cual. Sí, aquí está mejor explicado. Sí, en este instante que se los voy a explicar así todo improvisado, no sale claro. Ahí tienen el video, ahí sí está muy bonito, muy preparado. Vamos a ver cómo nos va acá. Que yo no me acuerdo bien de esto. Y todo le voto a esto. FT mi perro. ¿Qué fuerza experimenta? Y el número de partículas por segundo. Y hay más. Uy, es que tiene muchas cosas. Chat. Guti, ¿borraste de transferencia de órbitas? Ah, marica. Sí, perdón. Ese estaba después de esto, no me dejes olvidar, Samu. Ahorita lo vuelvo a... Tolis. Entonces me dicen, ¿qué velocidad gana el átomo de prueba usado en el JPL? Entonces me dicen, tengo la masa del átomo de xenón,
la carga, la separación entre rejillas, el empuje estimado, empuje siendo fuerza, el voltaje utilizado en el motor y el amperaje. Yo por muchos años no entendí este punto hasta que di esa clase de electromagnetismo. En realidad es sencillo. Entonces, ¿qué velocidad gana el átomo de prueba? Eso sale con física básica. Alguien que tenga alguna pista, alguien que tenga alguna idea antes de hacerles el spoiler. O si alguien levanta la mano, les hago el spoiler de una sin esperar. Con esos datos que tenemos, ¿cómo podemos sacar la velocidad del átomo de prueba? Está todo alborotado el perro. Bueno, entonces, spoilemos. Esos sistemas, ¿cómo funcionan? Estoy que les pongo el video de Agustín de 2020, que él sabía más que yo. Es una fuerza constante. Ese no soy yo. Es que rolo. Vean eso. Ese tipo de cosas, ese tipo de motores, ¿cómo funcionan? Nosotros tenemos átomos casi siempre de xenón o de gases nobles de helio, casi nunca usan de helio, xenón principalmente, que los ponen entre dos placas paralelas que ejercen una fuerza electromagnética sobre ellos, ¿sí? Esas fuerzas electromagnéticas son bacanas porque en placas paralelas la fuerza no cambia, la fuerza es constante. Y díganme alguno de ustedes si conoce un caso de física clásica de fuerza constante que acelere un objeto. Dígame un ejemplo, que no sea electromagnetismo. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con una fuerza constante? Increíble que nadie la diga. Hay un caso muy famoso. Presión puede ser una, hay uno mucho más fácil, hay uno que han resuelto 1000 veces en los problemas más básicos de física. Newton es con Newton, pero ¿qué fuerza casi siempre consideramos constante que acelera los objetos todo el tiempo? Gravedad, muy bien. ¿Sí? Entonces, este tipo de problemas es prácticamente un problema de caída libre. Nos están dando la fuerza, vean. Nos están dando la fuerza o el empuje y nos están dando la distancia recorrida por esos objetos. Entonces, básicamente tenemos la placa positiva. ¿Por qué está tan chiquito? Tenemos la placa positiva, tenemos la placa negativa. Tenemos que la distancia entre ellos es de 0.7 milímetros. Tenemos que la fuerza sobre esa partícula es de 0.9 newtons. Tenemos la masa de la partícula, que es esa cosa de allá. Entonces, ¿qué podemos calcular? Nadie lo dijo, triste. Velocidad, casi. Tenemos fuerza, masa. Gravedad, casi. Fuerza, masa, aceleración, gracias. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí sí le podemos poner las flechitas. Tenemos la fuerza, tenemos la masa. Entonces, la aceleración de la partícula va a ser esa fuerza dividido la masa. Que en este caso, ¿cuánto es? Calculadora. Ay, como rega. Eso es demasiado. ¿Cuánto les dio? Hola. Recuerden que la fuerza es esta acá. Y la masa es esta acá. Aunque estoy empezando a dudar. Estoy empezando a dudar porque es posible que esa fuerza no sea sobre las partículas,
sino sobre el propulsor. Tiene sentido, tendría mucho sentido. Probémoslo. Si nos da una cosa absurda, entonces de pronto este empuje no es el empuje sobre la partícula, sino sobre el propulsor. Nos están dando cosas muy distintas. A ver, fuerza 0.9 sobre 2.2 por 10 a la menos 25. Esto es a la menos 25. De pronto el menos no se ve, pero es una partícula, es un átomo. Entonces no tiene sentido que fuera positivo. Sería más pesado que la Tierra. Entonces, ¿cuánto nos da? Listo. Ahí sí nos da. Ay, ¿por qué nos está dando tan cerquita y tan lejos? 4 por 10 a la qué. Guti, es que ahí no estás como multiplicando porque pues eso está dividiendo, entonces al final eso quedaría como 2.2 por 10 a la 25 por la fuerza, ¿no? No exactamente, quedaría este 0.9, 2.2 y este 10 a la menos 25 que está abajo, pues puede quedar 10 a la 25 arriba. Sí, pero el 2.2 no sube. El 2.2 se queda abajo. Entonces eso en realidad da, Isa, no debería dar negativo por eso que estamos diciendo. Tenemos una cosa muy chiquita, 10 a la menos 25 en un denominador, y como está en un denominador, entonces significa que eso va a explotar en el resultado total. Ajá, ese sí ya me dio. 4.1 por 10 a la 24, que es una cosa absurdamente gigante, metros por segundo cuadrado. Veamos eso en esta distancia cuánto recorre. Y para eso recurramos a las ecuaciones de cinemática. Esta es una aceleración constante y no sé si recuerdan cuando yo tengo problemas de una altura de un objeto que está cayendo a aceleración g, la velocidad al final va a ser raíz de 2gh. Sí, ese es el resultado. Pueden llegar a eso de muchas formas. Digamos, una forma de sacar eso es esta otra ecuación de cinemática. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado, que es 0, menos 2gh. ¿Sí? En este caso, g es la aceleración gravitacional. Podemos hacer lo mismo acá. La velocidad es, bueno, y este menos es cuando está frenando, pero si está acelerando sería un positivo. Entonces la velocidad sería 2a por esa distancia, que yo creo que nos va a dar algo ilegal. 2 por 4.1 por 10 a la 24 por 0.7 por 10 a la menos 3. Vean esto, la velocidad final, si usamos esa fuerza, es de 7.57 por 10 a la 10 metros por segundo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No, mayor que la luz. Ajá, entonces de pronto ese no era el empuje, de pronto es el empuje de la nave, entonces lo tenemos que hacer con fuerzas electromagnéticas. Pero bueno, ahí tienen una idea de cómo sería ese problema si ese fuera el empuje sobre la partícula. Bueno. Listo, entonces cambiemos esto. Entonces, vamos a usar la carga, que es esa carga que nos dicen ahí, y el voltaje. Voltaje 1300 voltios. Nosotros, ¿qué podemos hacer con ese voltaje? Nosotros, si hacemos Q por el voltaje, eso creo que es la fuerza eléctrica, pero veamos definiciones. Fuerza eléctrica. Hago moción. ¿Por qué Wikipedia no está? Es de Coulomb. Bueno, hago moción para saltarnos este problema. Si alguien pone una manito arriba en el chat, me lo salto sin mente. Sí, porque miren que ya nos está tocando consultar. Potencial eléctrico. Listo. Esto.
pero no me siento seguro. Véanse la clase de electromagnetismo, ahí está explicado el problema. Ese no lo puse yo, pero les propuse otro problema. Y es bacana la clase porque también explico propulsión eléctrica y, bueno, a mí me parece que es una clase bacana. Ve que me estaba de pelicortico, me debería mutilar. Bueno, este problema es, pelle, ¿qué fuerza experimenta? Ese sí lo podemos... no, tampoco, porque nos está pidiendo numérico. Este problema sí es mal ahí. Pero déjenme ver, es que sí tengo la duda de si Q por B va a ser la fuerza eléctrica. Bueno, aquí está. Q por el campo eléctrico. No, entonces esto yo no sé qué sea. Voltaje. No. Soy más olvidado de electro. Entonces, déjenme saco el problema que nos propuso Samu. A ver si ese no nos cachetea también. Samu. Listo. Vamos a ver. Tenemos. Uy, está largo. En el futuro cercano podríamos formar parte en el lanzamiento de un satélite que, desde el punto de vista de la física, recibiera solo el uso de mecánica simple. Wow. Bloqueamos esto. El satélite de masa m está dando vueltas alrededor de la Tierra, de masa m mayúscula, en una órbita circular de radio r sub 0. ¿Cuál es la velocidad u sub 0 de la masa m en términos de m, r y la constante de gravitación universal? Ok, esa sí la podemos hacer. U sub 0, ¿dónde? Listo. Ese es fácil. B. Hemos de poner a este satélite en una trayectoria que lo lleve del punto P que lo lleve al punto P a una distancia R1 del centro de la Tierra, incrementando casi instantáneamente su velocidad en el punto Q, de U0 a U. ¿Cuál es el valor de U1 en términos de U0? Listo. Deduzca el mínimo valor de U1 en términos de U0 que le permita al satélite dejar la superficie de la Tierra completamente. ¿Ok? Ok. Y haciendo referencia a la parte B, ¿cuál es la velocidad U2 del satélite en el punto P en términos de U sub 0? Bueno, hagamos uno por uno. Entonces, lo primero es muy sencillo, lo hemos visto muchas veces. Un satélite de masa m está dando vueltas en una órbita circular. Entonces, pongamos los datos más grandes. Tenemos M y tenemos una órbita circular de radio r sub 0. Nos piden la velocidad. Entonces, acuérdense que eso lo podemos sacar con Kepler, si no nos acordamos de las velocidades cósmicas, o sea, queremos llegar a esto, que la velocidad circular sea gm sobre el radio de la órbita. ¿Sí? Si no recordamos eso, podemos sacarla de Kepler. ¿Cómo? Recordemos que la velocidad circular es 2πr sobre un periodo. Fíjense que si yo reemplazo ese periodo como el periodo que me da Kepler, entonces yo digo que la velocidad circular es 2π por r sub 0 sobre raíz de 4π cuadrado r sub 0 a la 3 sobre gm. Yo puedo incluir estas cosas en la raíz. ¿Por qué? Porque esto está elevado a la 1. Es lo mismo que elevarlo a la 2 medios. ¿Correcto? Entonces yo puedo decir que esto es simplemente raíz de todo esto a la 2. Sí, eso es una forma de racionalizar también que es completamente válida y es para yo poder cancelar lo que está en esta raíz con lo que está en esta raíz. Entonces fíjense que eso queda una raíz grande y arriba tengo 4π cuadrado r sub 0 a la 2 sobre 4π cuadrado r sub 0 a la 3. Y todo esto es dividido 1 y esto es dividido gm, que por ley de oreja, extremos y medios, este se multiplica, bueno, hagámoslo más bonito. Chun, chun, chun. Dividido 1, esto es dividido gm. Entonces ley de extremos y medios,
Eso me da como resultado que primero yo puedo cancelar estos, ¿cierto? Bueno, no. Primero hagamos la ley de extremos y medios y vemos a qué llegamos. Entonces queda 4pi cuadrado r sub 0 a la 2 por gm sobre 4pi cuadrado r sub 0 a la 3. Entonces 4pi cuadrado se me va con 4pi cuadrado. Y r a la 2 se me va con 2 de estos. Y llegamos a la fórmula de velocidad circular. ¿Ok? Otra forma en la que pueden llegar a eso es, si saben la relación entre la fuerza centrípeta y la velocidad de un cuerpo que está dando vueltas, ponen eso en la fuerza gravitacional. Bueno, en fin, hay mil formas, pero lo más chévere es que se acuerden de la expresión para la velocidad en una órbita circular. Entonces esa parte del punto termina ahí, ¿sí? Ahí tenemos... Uy, qué raro. Uy, what? Listo. La velocidad, bueno, solo que no lo llaman B, sino que lo llaman U. En términos de G, M, R, todo eso. Entonces ahí ya tenemos ese primer punto. Luego, queremos poner este satélite en una trayectoria que lo lleve al punto P, aquí, en una distancia R1, y partiendo del punto Q, de U0 a 1. ¿Cuál es el valor de U1 en términos de U0? Listo, ahí como lo haríamos. ¿Qué dicen? Bueno, en términos de U0, R0, R1. Pues Guti, yo lo haría primero como en términos de R0 y R1, ¿cierto? Porque eso es como la velocidad en el perigeo, ¿sí o no? Entonces ahí utilizando la ecuación de la velocidad en una elipse, y ya miraría a ver cómo puedo incluir esa U sub 0. Muy bien. ¿Y cómo es la ecuación de la velocidad en una elipse? Esa es buena que la conozcan. La demostración, hace un rato que se me olvidó, pero la llaman la bis viva. ¿La conoces? Sí, raíz de gm por, creo que 1 sobre a menos 2 sobre r, algo así. O creo que es al revés. De pronto, creo que es 2 sobre a menos 1 sobre r. Alguien que me confirme, porfa, que aquí siempre hay gente que Dale, sabe ya esa la ecuación. Dale. La ecuación de la bis viva muchas veces la llaman, la vamos a ver, ojalá en alguna futura clase. ¿Y de qué sirve al eso? revés, pues 2 sobre r menos 1 sobre a. ¿De qué sirve esta ecuación, chicos? Esta ecuación es prácticamente la misma ecuación de arriba, solo que me permite conocer para una órbita elíptica, teniendo el semieje mayor y una distancia cualquiera a la que yo pueda estar del centro de gravedad, pues del cuerpo que lo está jalando, yo puedo saber su velocidad instantánea o la magnitud de su velocidad instantánea. Fíjense que si eso es una órbita circular, si aplicamos esto para una órbita circular, R va a ser el mismo A, ¿sí? Porque para la órbita circular el semieje mayor es el mismo radio. Entonces eso sería 2 sobre A menos 1 sobre A. Y 2 sobre A menos 1 sobre A es simplemente 1 sobre A. Y yo hago esta multiplicación y quedo con literalmente la que tengo aquí arriba. ¿Sí? Si yo aplico la bis viva a una órbita circular, me va a dar la misma ecuación de velocidad circular. Listo, entonces, esa es una forma. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Para aplicar esta, tendríamos que hallar A. ¿Cuánto vale A? Alguien que me diga, con los datos del problema. R0 más R1 medios. R0 más R1 medios. ¿Por qué? Porque el semieje mayor es el promedio del apogeo y el perigeo. Total. Miren que si yo mido toda esta distancia, ¿cuánto mide el eje mayor?
es R0 más R1. Entonces la mitad de eso es el semieje mayor, por definición. Listo, entonces tendríamos que meter esto ya en la ecuación y R, que es lo que nos están preguntando, es la distancia en R0. Entonces vamos a quebrarnos la cabeza, pues. Gm por 2 sobre R0 más 1. Ah, no, más 2 sobre R0 más R1. ¿Ok? Ahí, ¿qué podemos hacer? Mínimo común múltiplo. Entonces, fíjense. Ah, bueno, primero yo puedo sacar el 2 como Agus, factor no es común. menos. Ah, sí, perdón. Gracias. Yo puedo sacar el 2 como factor común. Entonces quedaría 2 Gm M. Y el mínimo común múltiplo de esta vuelta es la multiplicación de los dos. R0 más R1. Y esto es R0 más R1 menos R0. ¿Sí? Se me cancela R0 con R0. Y llegamos a la abominable expresión, mentira, no es tan fea, de que la velocidad en R1, ah no, perdón, en R0 es la siguiente. 2Gm por R1 sobre R0 por R0 más R1. Guácala, pero fíjense que yo puedo simplificar eso o lo puedo poner en la forma como me lo piden. Me dicen, hemos de poner este satélite. Ah, bueno, ¿cuál es el valor de 1 en términos de U0, R0 y R1? Entonces recuerden que yo le sigo poniendo B, esto es 1. Agus, Sí, entonces ahí ese Gm sobre R0 es U0. muy bien, a eso iba. Esto es Gm sobre R0, que vean que es esto de acá. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que U1 es simplemente bueno, ni siquiera eso de ahí adentro. Todo esto es esto incluyendo la raíz. Entonces, primero lo voy a reescribir y después ya sí reemplazo 1. Entonces, esto es Gm sobre R0, si es raíz, multiplicado por 2R1 sobre R0 más R1. Y eso quiere decir que 1 es igual a U0 por 2R1 sobre R0 más R1. Y ahí tenemos el punto B. Listo. Preguntas hasta acá. ¿Cómo van? ¿Bien? Ok. Deduzca el mínimo valor de 1 en términos de U0 que le permita al satélite dejar la superficie de la Tierra completamente. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que R0 no sea nada comparado con R1. A ver. Al contrario, esto es... Vamos a pensar. Ah, no, sí, tienes toda la razón. Te entendí al revés. Sí, tienes toda la razón. Vamos a pensar. La velocidad de escape, nosotros sabemos que es raíz de 2Gm sobre R. ¿Sí? Si ponemos eso en términos de U0, entonces la velocidad de escape es simplemente raíz de 2 U0. ¿Sí? O raíz de 2 la velocidad circular. ¿Ok? ¿Qué necesitamos nosotros que le pase a este término para que sea raíz de 2?
Porque fíjense que si todo esto se vuelve raíz de 2, entonces voy a llegar a que 1 es igual a velocidad de escape. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que ese término se vuelva raíz de 2? ¿Qué me dice? R0 igual a 0. Pues o muy pequeño comparado con R1. Eso. Una de las formas sería que R0 fuera 0, pero no tiene sentido porque si inicialmente el satélite estaba orbitando la Tierra a R0, si R0 fuera 0, entonces la Tierra sería un agujero negro sin masa. Sí, no se podría, pero entonces podemos hacer lo otro con límites. Si R0 es mucho más pequeño que R1, eso significa que R0 más R1 es prácticamente R1. Y fíjense que si yo hago ese reemplazo acá, si yo considero eso y hago ese reemplazo acá, entonces yo digo que 2R1 sobre R0 más R1 es lo mismo que R1. Y se me va a cancelar y llego a raíz de 2. ¿Cuál es la conclusión de eso, chicos? Que si yo asumo esto como una órbita una órbita elíptica muy grande, R1 es mucho más grande que R0. Puede seguir siendo una órbita cerrada, ¿sí? Puede seguir siendo una órbita elíptica. Pero para motivos prácticos, eso se puede aproximar a una parábola. Yo no sé si les he contado, pero una elipse muy elíptica, eso realmente es una parábola. ¿Por qué nosotros estudiamos movimiento parabólico en el colegio? Eso en realidad también es una aproximación. Si nosotros tenemos el piso, tenemos manguita, tenemos un árbol con tronco verde, cualquier cosa que yo tire nos han enseñado que se mueve de forma parabólica. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre es constante y siempre apunta hacia abajo, ¿cierto? Entonces eso hace que los cuerpos se muevan de forma parabólica. Pero si nosotros miramos la gran imagen, eso es falso. ¿Sí? Con la discusión que estaban teniendo el otro día en Project Posting, si nosotros aceptamos que los cuerpos se mueven de forma parabólica, estaríamos diciendo primero que no hay fricción del aire, que bueno, casi siempre lo consideramos, y segundo que la Tierra es plana. ¿Sí? Si nosotros fuéramos estrictos, en realidad la gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra, y cuando nosotros tiramos un cuerpo, en realidad eso no se mueve como una parábola. Digamos que yo hago este arco. En realidad eso se mueve como una elipse. Todos nosotros cuando nos caemos estamos orbitando temporalmente la Tierra. ¿Sí? Bueno, un poquito como de corazón, esto también es falso. Sabemos que, yo les digo, toda la física es falsa. Les estoy diciendo aquí en primicia, toda la física, nada de lo que les diga la ciencia y la física se va a ajustar perfectamente a la realidad nunca, porque ustedes pueden salir de esta clase felices diciendo, ay, guau, aprendí por fin que en realidad el movimiento parabólico no es así, sino que es movimiento elíptico. Y no, después uno va y mira y todos son geodésicas en el espacio-tiempo y no existen en realidad las órbitas elípticas. Todo eso son aproximaciones que estamos haciendo nosotros. Vivan con eso. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso. Cada problema va a necesitar una aproximación diferente. Por eso si yo ahorita les pregunto por energías, las energías en una órbita, la aproximación que necesitamos es eso, una energía gravitacional, una energía cinética. Ahí no nos va a servir saber que la energía es una asimetría temporal del problema. Para nada. ¿Ok? Bueno, en fin, haciendo esa salvedad. Entonces, todo eso de aproximaciones, sí, o sea, en el punto en el que está la física, o en el punto en el que yo creo que está la física, porque uno siempre llega a doctorado y le dicen, no, entonces es basura. No sé si vieron el video del momentum, es súper cierto. Sí, y si no, ahorita se los mando por Project Posting. Todas esas aproximaciones son campos de Einstein. Sí, se puede entender así, que los campos de Einstein, que tampoco existen los campos de Einstein, eso lo que se llama son geodésicas en el espacio-tiempo.
un espacio-tiempo curvo y uno se está moviendo a través de ese espacio-tiempo y etcétera. Eso también son aproximaciones. No es que uno diga, ah, sí, es que las parábolas y las elipses se aproximan a lo que realmente es Einstein y Einstein sí está correcto. No, Einstein también es una aproximación muy buena, demasiado buena, pero la física solo nos acerca, pero nunca nos va a llevar a la verdad. Entonces, sí, lo que ustedes ven como una parábola, en realidad es una porción de una elipse. Aquí también, si ustedes tienen una elipse muy grande, una órbita elíptica muy, muy, muy grande, eso se puede aproximar como una parábola y perfecto, ¿sí? Bueno, sigamos con este punto. No más epistemología de la ciencia. Haciendo referencia a la parte B, estamos en el punto D. ¿Cuál es la velocidad U2 del satélite en el punto P en términos de U0? Este es más fácil. ¿Cómo dirían que lo hacemos? Como lo mismo que hicimos, no, pero ya tomando la velocidad en el afelio. Se puede, pero hay una forma mucho más sencilla y vamos a ver que nos da lo mismo. Y es conservación del momento angular. Conservación del momento angular. Bien, ¿qué significa eso? El momento angular, y lo veremos bien en una clase o lo leerán ustedes alguna vez, lo vamos a entender en una órbita como R cruz P. Estos son vectores y eso tiene una definición vectorial, pero sencillamente es la distancia a la que está el objeto, por la masa del objeto, por la velocidad del objeto, por el seno del ángulo que hacen la velocidad y el radio. ¿Sí? Es decir, la órbita la tengo así. Digamos que el cuerpo se mueve aquí a velocidad v y tengo un radio r. Este ángulo de acá es el que me va a aparecer en la fórmula de momento angular, pero no se preocupen por eso porque uno nunca calcula ese ángulo y uno nunca lo usa. Nos va a servir es en el caso del perihelio y el afelio, porque fíjense que en estos puntos la velocidad es perpendicular a la distancia. Y entonces si es perpendicular ese ángulo es de 90, ¿y cuánto vale seno de 90? 1. Muy bien. Entonces tenemos que el momento angular en el afelio o en el perihelio es solamente Rm por V. Y como el momento angular se conserva, eso es algo que no les estoy demostrando, no les estoy... es un hecho en órbitas. El momento angular siempre se conserva cuando no hay fuerzas de torque. Es una definición. Luego lo verán. Entonces yo puedo hacer algo que van a hacer mucho con energías. Cualquier cosa que se conserve va a ser muy bacana porque yo puedo comparar eso. Esa es la segunda ley de Kepler. De ahí sale la segunda ley de Kepler o la segunda ley de Kepler sale de acá. Todo eso está interconectado. Yo puedo comparar esto en un punto con otro punto. Entonces lo que voy a decir es que voy a comparar R en el perihelio con la masa y la velocidad en el perihelio con R en el afelio, con la masa y la velocidad en el afelio. La masa la podemos cancelar, ¿sí? Chum, cham. Y llego a esta fórmula tan bonita de las órbitas que sirve mucho, y es que la distancia del perihelio por la velocidad del perihelio va a ser igual que la distancia en afelio por la velocidad en afelio. ¿Cómo se conserva esto? Pues fíjense que la distancia en perihelio es chiquita, pero la velocidad es muy alta. Y en el afelio la distancia es muy alta, pero la velocidad es chiquita y se mantiene un balance siempre. Eso es muy bonito de las órbitas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplacemos, espérense, lo encierro porque esto es para anotar, para tener en el cuaderno. Entonces, reemplacémoslo con los datos del problema. La distancia de perihelio es R0. La velocidad en perihelio es U1. La distancia en afelio es R1 y la velocidad en afelio es U2. Entonces, sencillamente, yo digo que U2 es igual a 1 por R0 sobre R1. Tin, 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 tin. Pueden hacer la demostración
de que si yo me hubiera metido por aquí con Bisviva, con el semieje mayor y R1 en vez de R0, hubiera llegado a exactamente lo mismo. ¿Sí? Hubiera llegado a ver, si lo metemos acá, hubiera llegado a que U2 es igual a U0 por raíz de, esto es 2R1 sobre R0 más R1, por R0, R1, que acuérdense que yo lo puedo meter a la raíz así. ¿Por qué? Porque esto se cancela y llego a lo mismo. Entonces metámosla. Uy, se me trabó ahí el aparato. Listo, entonces se me cancela un R1 con este R1 y bueno, queda eso ahí. No es muy satisfactorio, la verdad. 2R0 al cuadrado sobre R1 por R1 más R0. Guac. Eso es lo que hubiéramos obtenido si usamos la ecuación de Bisbio. ¿Cierto? Porque esto sería R1, sería R0. Guti, yo no entendí por qué, pues abajo dividiste eso, R0 sobre R1. Esto. No, ahí sí, pero en la otra. Pues en como la demostración rapidita. En esto acá. Eso. Porque mira que U2 es 1. A ver, volvamos a partir esto. Haremos puro control Z. U2 es 1, que esto es 1, ¿sí? Por R0 sobre R1, ¿ok? Y esto lo podemos meter dentro de la raíz para simplificar un poquito las cosas o de pronto empeorarlas y tirar al cuadrado y bueno, hacer todo eso. Pero queda mejor así, 1 por, pues como nos dio. Sí, la verdad, sí. Listo. Ahora queremos cambiar la órbita del satélite en el punto P a una órbita circular de radio R1, incrementando el valor de U2 casi instantáneamente a U3. ¿Cuál es la magnitud de U3 en términos de U2, R0 y R1? Es hacer ya lo mismo. ¿Sí? Es hacer ya lo mismo, solo que tenemos, vamos a ver, U3 sería raíz de GM sobre R1. ¿Ok? Y tenemos que ver eso en términos de U. Vamos a ver qué nos sale acá. Escribámoslos todos. U2 es U1 por R0 sobre R1. Y entonces U2 lo tenemos que poner en términos de ¿qué? En términos de U2. Ok. Entonces vamos a expandir esto. U2 es U0 por 2R1 sobre R0 más R1 por R0 sobre R1. Y eso es lo mismo a Gm sobre R0 por 2R1, R0 más R1. Y esto es R0, quitamos la raíz R0 cuadrado sobre R1 cuadrado. Entonces fíjense que yo, como ya esas son puras raíces, yo puedo meterlo todo en una sola raíz y jugar con ello. A ver qué me sale. Esto está multiplicando. Fíjense que yo puedo cancelar este R0 aquí y puedo llevarme uno de estos R1s a donde estaba R0 y
dejar el otro acá. Llego a lo siguiente. Raíz de GM sobre R1, ¿cierto? Que eso ya es U3. Todo esto es U2. Y esto queda 2. R1. Ah, bueno, ahí se me va a cancelar 1. Este R1 se me cancela con el que deja acá. Y me queda R0. Esto es R0 más R1. Y ya. Entonces yo digo que como U2 es U3 por 2R0 sobre R0 más R1. Entonces U3, yo puedo pasar todo eso al otro lado y decir que es U2 por raíz de R0 más R1 sobre 2R0. Yo eso lo puedo partir en dos fracciones diferentes, pero pues me da pereza. Ahí queda el ejercicio. Moraleja, no tienen que saber hacer esto. Si esto viene, que yo, no sé, haciendo siempre el cuento de todas las clases que les tiro, me imagino que muchos de ustedes dirán, ay, marica, ¿y uno cómo sabe eso? Yo como, sí, eso es mucha álgebra, muchos años de, o sea, yo llevo haciendo maricadas con Olimpiadas 6 años, entonces esto como que ya, sí, uno lo ha hecho un montón de veces y como que sale. En la prueba, jueguen a lo que les diga su intuición, a las ecuaciones que crean que pueden servir, y sí. Sí, a veces van a llegar a resultados buenos, a veces no. No se preocupen si llegan a resultados que no tienen como sentido. eh, o si no les da algún punto, porque todos los compañeros están igual. Todo el mundo está... Eso, no se bloqueen. ¿Sí? Intenten relajarse. A mí, ¿saben para qué me sirvió Olimpiadas en la vida? De tantas putas pruebas que presenté en toda mi vida, eso era pruebas de 5 horas en la internacional, pruebas de 5 horas en Bogotá, 3 pruebas a la semana. eh, Eso es mucha cosa. Eventualmente uno dice, ah, otra olimpiada, otra prueba, otro examen. Sí, ya eventualmente uno no se estresa con ese tipo de cosas. O espero que también les quede ese aprendizaje. Si se estresan, no llegan a nada. Digan, bueno, voy a presentar una selectiva, vamos a ver cómo sale. Estudié, resolví pruebas, resolví ejercicios, vamos a ver cómo resulta. Alguien me había pedido el punto 3 de la selectiva 2020, pero yo no tengo la selectiva 2020. Ese es Robles, no, pero yo creo que se fue. Ok. ¿Será esta? No, esta es un de agosto. De pronto, el que dijo punto 3 de la 2020, que me diga, o si no, dejamos la clase hasta acá. Para no irnos las 2 horas que estoy un poquito cansado. Si aparece lo hago, pero si no, no. Si habrá sido Robles, yo creo que era alguien más, pero bueno, no sé. Listo, entonces recuerden, pupilos, jovencitos, pequeños, que además de esa carpeta de pruebas, tenemos todos estos ejercicios y problemas de ejercitación. Acostúmbrense a coger un problema, pensarle 5 minutos, 10 minutos, si no tienen ni idea y no saben eso, cómo se come, olvídenlo, pues déjenlo a un lado, no hay ningún problema. Hay cientos, casi que miles de problemas acá. No se vayan a estresar porque no saben resolver uno. En una prueba selectiva fácilmente puede haber 10 problemas, de los cuales 6 son muy difíciles, que probablemente no los van a saber si es su primer año, incluso su segundo año, incluso todavía yo veo problemas y miren, ahorita el del motor iónico, pues yo no me acuerdo cómo hacerlo. Y ahí por ahí va a haber con toda seguridad 2 problemas que nadie, marica, nadie, ni Einstein se lo pone en ese problema de selectiva y lo vas a ver resolver. Entonces, parte de su entrenamiento para Olimpiadas es saber identificar qué puntos no merecen su tiempo, qué puntos ya le gastaron suficientes neuronas y dejarlo ahí.
¿Ok? Dudas hasta acá, preguntas, comentarios, observaciones. ¿O todo bien? Todo más o menos claro, muy bacana la clase, me alegra que la hayan disfrutado. Quedé como confundida, pero bien, me alegra, Isa. Eso es lo bacano, pero respóndeme, confundida como frustrada, confundida como con ganas de salir a aprender un poquito más. Frustrada, bueno, no es tampoco el objetivo, las dos cosas, bien, uno siempre se va a frustrar mucho, ¿sí? Yo creo que algo que yo quisiera, y yo les digo mucho, bueno, yo creo que toda esta carreta que no quede para YouTube, todo bien YouTube, un besito.